Pues muy buenos días. Hoy es un día especial, Normalmente los periodistas no podemos tutear a nuestros entrevistados, pero hoy sí me voy a permitir el lujo de poder tutear a nuestro entrevistado de hoy, Santiago Martín, viejo amigo, viejo colega de las labores informativas cuando la información religiosa tenía espacio, cuando la información religiosa era algo en este país que desgraciadamente se ha ido perdiendo. Fue periodista, fue icono de la televisión, fue una vaca sagrada de la información religiosa después de los Martín Descalzo, Javier y los demás. Lo dejó en un momento determinado y se convirtió nada menos que en fundador. Y hoy es el fundador de una realidad, de una nueva realidad religiosa, de una nueva institución religiosa que se llama Franciscanos de María, entre otras cosas. Porque además también es el único español que está en el comité organizador del 7º Encuentro Mundial de las Familias que se va a celebrar próximamente en Milán. Por todo esto está aquí, por todo esto y por otras muchas razones. Santi, bienvenido. Muchas gracias, José Manuel. Estoy muy contento de estar aquí contigo. ¿Qué queda de aquella época gloriosa? ¿En mí te refieres? Sí. Quedan muy buenos recuerdos, porque las heridas se cicatrizan. Y además hay que hacerlo así, si no está uno perdido. Que también hubo heridas. O muchas, claro. Sí, pero se cicatrizan. Yo creo que hay que saber pasar las páginas en la vida, porque si no es como si te ataran una bola de acero al pie y la llevas siempre, arrastras y al final no eres libre. Y en cambio los buenos recuerdos hay que atesorarlos. Entre los buenos recuerdos quedan los buenos amigos, como es tu caso, ¿verdad? Y otras muchas cosas. Me parece a mí que nunca se olvida lo de ser periodista, ¿no? Es como un veneno que está en la sangre. Adentro, ¿no? Sí, de alguna manera, ¿no? De alguna manera, ya no es igual, ni mucho menos. Y además tengo que decir que gracias a Dios, es decir, que el Señor tuvo misericordia conmigo y me permitió, después de 14 años hermosos y difíciles en ABC, 14 años en ABC, en televisión española, tal. Bueno, ahora ya, en fin, es otra cosa, ¿no? Sigo colaborando con el canal de la televisión de la Madre Angélica, llevo también muchos años allí. Luego he creado la propia televisión de los Franciscanos de María, Magnificat.tv. Tenemos distintas páginas web, siempre de evangelización. Es decir, que de alguna manera sigo conectado, pero a otro nivel, a un nivel donde se sufre menos. ¿Qué hemos perdido desde aquella época? Porque hubo una época dorada en la información religiosa que tú y yo recibimos, es decir, Martín Descalzo, Javier, Unciti, todos estos. Yo creo que lo que hemos perdido, tú lo has dicho antes, entre otras cosas, hemos perdido espacio. Y eso es importante, ¿eh? Hemos perdido espacio. Es decir, la sociedad ha evolucionado, por desgracia, hacia un secularismo, en algunos casos agresivo, y eso ha hecho que el hecho religioso se supone que interesa menos, que vende menos, y eso incluso a veces hasta en las propias cadenas específicamente católicas, donde tienen sus programas religiosos, pero en horarios más o menos arrinconados. Como vende menos, repito, se supone, no estoy de acuerdo con eso, pero se supone que vende menos, que interesa menos, bueno, pues entonces ha quedado o arrinconado o directamente una falacia total, porque Religión Digital, entre otras cosas, me imagino que a tu canal le pasa lo mismo, demuestra que hay 3 millones de visitas mensuales a nuestro portal. Sí, y no solamente eso, fíjate Italia. Pues tienen prácticamente todos los periódicos con un cierto peso, tienen habitualmente información religiosa. No digo que a lo mejor tengan todos los días, algunos sí, pero habitualmente información religiosa, y siguen, claro, está allí el Vaticano, pero bueno, el Vaticano no es italiano, es universal, es decir, interesa a los italianos, y yo estoy seguro de que podría seguir interesando a los españoles, ¿no? Lo que pasa es que se decidió en un momento dado entre los que mandaban que tenía que quedar arrinconada, y efectivamente nos fueron arrinconando con muy pocas excepciones. ¿Quién nos fue arrinconando? Porque, es decir, el caso del ABC y del Mundo en ese sentido es paradigmático, es decir, son dos periódicos de la derecha, donde el espacio religioso lo hemos ido perdiendo exactamente igual, tú que yo, que todos los demás. Por eso que te digo, porque por el clima se pensó
creo yo, equivocadamente, que no interesaba, que no vendía, que no atraía lectores y que en cambio había otras secciones, ecología o sociedad o lo que fuera, que eran más interesantes para el público. Y eso llevó incluso a determinados periódicos a perder sus señas de identidad, porque la religión era una seña de identidad, junto con otras cosas, naturalmente, ¿no? Era una seña de identidad y eso llevó a arrinconarlo. No digo, por ejemplo, en el caso del ABC, a que desapareciera, porque no ha desaparecido, pero no tiene ni mucho menos la importancia que tenía, donde en la época de Martín Descalzo y en la mía, hasta el final, que ya me tuve que marchar, entre otras cosas, precisamente por eso, pues lo que teníamos allí era casi una sección diaria, ¿no? Y un suplemento una vez a la semana, un suplemento humilde, bueno, pero es verdad que se compensó con la llegada de Alfa y Omega, pero Alfa y Omega es Alfa y Omega, es decir, no lo hace el diario, lo hace la Archidiócesis de Madrid y tiene unos objetivos distintos a lo que es una información, ¿no? Periodística pura también y dura. ellos dan información, naturalmente, pero es otra cosa distinta, ¿no? No es lo mismo. Bueno, creo que esto ha sido una gran equivocación y al final eso hace que las noticias religiosas que se logran publicar sean solo las noticias ligadas a escándalos. Lógicamente. Lo espectacular y lo morboso. Claro, y es como si solamente publicáramos noticias de economía cuando hay un desastre, o noticias de deportes cuando hay una muerte, o noticias, ¿viste, no? Y una encíclica o un libro del Papa en 15 líneas. Sí, claro, ¿no? Bueno, cuántas batallas, sobre todo en la época final mía en ABC, cuando todo era no hay espacio, no hay espacio, no hay espacio. Yo recuerdo que un día le dije al redactor jefe, mira, yo soy capaz de publicar la noticia más sensacional en 2 palabras. Si se muere el Papa, soy capaz de decir, porque como no hay espacio, soy capaz de decir papa pupa. Ya, si estáis llegando a este nivel de que no hay espacio, se va a morir el Papa y me vais a pedir que lo resuma tanto que voy a poner papa pupa y ya está. Es decir, es una situación, yo creo que injusta de cara al lector, ¿eh? Pero bueno, es lo que hay. Y entonces lo que hemos hecho, pues lo que tú estás haciendo, lo que estoy haciendo yo, tú en un sentido y yo lógicamente en otro, porque como te he dicho, ahora mismo para mí el periodismo es una cuestión secundaria totalmente, es refugiarnos en los nuevos ámbitos de libertad, que es Internet, y gracias a Dios. Sí. Hagamos un poco de autocrítica, es decir, la institución como tal ha tenido algo que ver en esta pérdida de imagen, esta pérdida de influencia social, en esta pérdida de credibilidad, en esta pérdida de... Claro, llegas a la redacción con algo de la conferencia episcopal. Es difícil siempre, sí. Ahora, mira, yo creo que... lo he dicho muchas veces ya, así que no me importa volver a repetirlo. Hay un concepto desde la conferencia episcopal y en general, no solamente en la conferencia episcopal española, porque lo he constatado en otras conferencias episcopales, hay un concepto equivocado de la delegación de medios. En las conferencias episcopales, el objetivo principal tiene que ser siempre la pastoral. O sea, no es una comisión episcopal de medios de comunicación, sino que debería de ser una comisión episcopal para la pastoral, porque si no, no tiene sentido. Es decir, la Iglesia está para hacer una pastoral. Y la pastoral de los medios tiene que ser la pastoral de los comunicadores. Para mí este fue siempre el principal pero que yo le puse a esto. No notaba yo la existencia de una pastoral de los comunicadores, es decir, una atención, un cuidado, un seguimiento a las personas. Al no atender a las personas, no entendían a las personas. Siempre el problema es el factor humano. Sí, siempre, eso estamos, ¿no?, de acuerdo. Entonces, cuando no hay un seguimiento de la persona, sí, no la comprendes, no sabes lo que está sufriendo para conseguir un centímetro en el periódico. No sabes lo que ha batallado para evitar un titular que a él mismo no le gustaba, pero que le han obligado a ponerlo. No conoces nada de lo que hay ahí detrás. Y solamente le juzgas por lo que ves o por lo que no ves, sin saber qué hay detrás de ahí, ¿no? Yo siempre he echado en falta esto. Creo que
O sea, más cafés, más comidas, más cenas, más trato más diario. Trato, no más enemigos, es decir, más pastoral. A mí no me interesa ser enemigo de mi fuente principal, que es la conferencia episcopal. Más pastoral, incluso para disentir, o sea, para disentir y decirle al periodista, creo que esto no es justo, esto te has equivocado, pero se lo puedes y se lo debes de decir como un amigo a un amigo. Pero repito, o para contrastar, o para poder dar las dos versiones en la misma y que poder descolgar el teléfono y decirle a Martínez Camino o a cualquier otro de la conferencia episcopal, ¿usted qué opina de esto? Yo creo que esa labor debería de ser en la labor primera de las comisiones episcopales de medios. Te digo esto a propósito de tu pregunta de hacer algo de autocrítica. Yo pienso que esto ha fallado y sigue fallando, pero no solamente en España, esto es muy general. Sí. Es decir, se busca tener influencia en los medios y al final es que te olvidas de la importancia del factor humano. Y hay que hacer pastoral con las personas. La pastoral no se hace con las máquinas, se hace con los seres humanos. Totalmente de acuerdo. Vamos al segundo campo. Bueno, eso lo has dejado, ha sido un tema muy importante en tu vida y después te has transformado en poco tiempo en fundador de una realidad, Franciscanos de María. No, José, no. En realidad esto está ahí desde siempre, ¿no? Mira, cuando yo fundo los Franciscanos de María, está todavía vivo Martín Descalzo. ¿Ah, sí? Claro. Él es que me ayuda mucho. Él y el cardenal Suquía me ayudan muchísimo. Y son los que me orientan y me encaminan. Es decir, Martín Descalzo fue mi padre, mi amigo, mi maestro. En fin, nunca puedo olvidar su personalidad, su afecto, todo, ¿no? Y él me ayudó muchísimo en una etapa muy difícil de mi vida. Me ayudó, me orientó, me equilibró, ¿no? Me ayudó muchísimo. Y él y Cardenal Suquía realmente fueron mis mentores, teniendo yo una decisión, que no es que la fundación se hace porque ellos me lo piden o porque ellos me lo indican, pero sí ellos, los dos, me orientaron y me ayudaron muchísimo. Por lo tanto, casi toda la etapa de ABC, casi toda, por tanto, desde el inicio de mi trabajo periodístico, yo he estado con la Fundación de los Franciscanos de María, con gran sufrimiento. ¿Por qué? Primero, porque no tenía tiempo, debido a que yo trabajaba a tiempo pleno en el diario ABC y además trabajaba en televisión y además durante 3 años trabajé en la COPE. Es decir, era tremendo, ¿no? ¿Cómo compaginas eso? Y además era ayudante de una parroquia, porque en ese momento no podía tener, lógicamente, cargos pastorales, pero sí adscrito a una parroquia. Es decir, era una vida de agotamiento. Y empezábamos a crecer por España y después empezamos a crecer por distintos países, sobre todo de Latinoamérica. Era para mí un sufrimiento muy grande, pero además había otro sufrimiento que llevaba en silencio, que eran las represalias, el temor. Por lo que escribías. Claro, es decir, por un adjetivo, por un titular, lo que decíamos antes. Sí, o por la columna de Fray Junípero. Fray Junípero. Por la columna de Fray Junípero. No recordaba yo ya Fray Junípero. Me hacía sufrir enormemente y que después venían de forma velada, ¿verdad? Amenazas de forma velada. O a veces no tan velada. Hombre, en una diócesis que no voy a decir, pues no nos dieron el permiso para trabajar los Franciscanos de María, porque yo trabajaba en ABC y al obispo del lugar, la línea de ABC, sobre todo en materia de terrorismo, pues no le gustaba nada, ¿no? Porque efectivamente el ABC cargaba día sí, día también contra ese obispo, No voy a decir cuál es la diócesis, pero es fácil de adivinar. O sea que, bueno, y entonces no nos dieron el permiso de trabajo, nos dejaron en stand-by y ahí hemos estado de forma... Y tú tampoco tenías demasiado que ver en la línea y además yo cuidaba al máximo no entrar en esos temas. Te quiero decir esto que para mí no ha sido fácil, ¿verdad? El ser periodista digamos, en un mundo de punta, en un medio de comunicación de primera línea, no en una revista diocesana, o, con todos los respetos a las revistas diocesanas, y ser fundador era una situación de verdadera pesadilla en algunos momentos, donde a mí me hacía sufrir muchísimo. ¿Y al final lo conseguiste? Bueno, lo he conseguido porque he sido tenaz y porque he creído en lo que tenía entre manos. Y luego ya, pues en un momento dado, cuando vi que, primero, que los Franciscanos de María necesitaban que me dedicara a ellos a tiempo pleno, casi pleno por lo menos, y que la situación a veces se hacía francamente irrespirable, por lo menos para mí, o sea, no digo, no tengo ninguna gana de criticar a nadie, José, pero para mí se hacía una situación muy difícil. Yo hablé primero con el cardenal Rouco,
y le solicité permiso para dejar ABC, y después, cuando él me dijo que sí, yo fui a hablar con la empresa y dije que me marchaba, y ya está, ¿no? Y terminamos siempre de buenas maneras, ¿no? ¿Hacen falta comunicadores como lo que tú hiciste? Es decir, curas, comunicadores o gente que comunique la información que produce la institución. Si no hay comunicación, no hay presencia pública. Eso es verdad. Y si no hay comunicadores, no hay comunicación. Ahora, yo creo que es muy importante, y eso la gente no lo sabe, pero tú y yo sí que lo sabemos, entender que una persona que trabaja en un medio no es el dueño de ese medio. Es decir, tú no tienes en ningún medio del mundo una libertad absoluta, en ningún medio del mundo. Y por tanto tú tienes tu libertad, que es la de decir, yo trabajo aquí o no trabajo aquí. Esa es tu libertad, que en un momento como este es una libertad también muy condicionada, porque no es que haya abundantes ofertas de trabajo, ¿verdad? Pero en cualquier caso, por motivos de conciencia, puedes decir, yo aquí no puedo estar. Bueno, pues eso puedes y debes decirlo en determinados casos, determinados medios o lo que sea, ¿no? Bueno, pero una vez que estás más o menos sufriendo y batallando con tu conciencia hasta llegar a la línea roja que no debes franquear, bueno, pues una vez que estás, tienes que asumir de que tú no tienes una libertad plena, es decir, que tú estás en un medio concreto que tiene una línea editorial. Y a veces no es ni siquiera tan solemne el asunto, sino que tienes un redactor jefe concreto, ¿no? Por ejemplo, que no es ni siquiera el director o tal, sino que tienes ese redactor jefe que tiene su propia personalidad o su propia visión del hecho religioso, por referirnos a lo nuestro. Supongo que podrán decir lo mismo los compañeros de deportes, claro, sí, o los de economía, ¿no? O los de cultura o los de cualquier sección, ¿no? Y entonces tú tienes que estar ahí en esas circunstancias. Eso es muy difícil. Es muy difícil. Por eso yo creo que hay que hacer, te repito, la pastoral del comunicador. Pero si tenemos, pero Santi, tenemos facultades de periodismo de la Iglesia, donde se suponía, cuando empezaron hace ya años, que iban a salir gente preparada en este campo específico para ser los informadores de religión o de información religiosa que se necesitaban. Y resulta que no hay nada, no hay nadie. Es un mundo, sí, es un mundo difícil. Hay poco, sí. Yo creo que la misión de una facultad de periodismo llevada por las universidades católicas, las que hay, pienso, por lo menos Salamanca, Pamplona, Francisco de Vitoria, en Madrid, seguramente que hay alguna más, seguro. No solamente es preparar profesionales que den información religiosa, sino preparar profesionales buenos, honestos y que den información en general, ¿verdad? No solamente información religiosa, manteniendo, en este caso, si son católicos, un criterio. Pero de entre ellos católico, podría haber salido. Pero de entre ellos, exacto, debería de salir, o de haber salido alguno. A mí me parece que Manuel Bru hizo lo posible con aquello de la Crónica Blanca, donde él reunía a jóvenes que estaban estudiando, que habían terminado ya la carrera, para formarlos, ¿no? Y me parece que fue no sé si sigue siendo la verdad, no estoy muy seguro si siguen existiendo, pero creo que fue un intento valioso por parte de Manuel Bru para poder hacerlo. No sé cuánto eso después ha cuajado en personas concretas. Algunos me parece que sí, que están metidos. De todas formas, es muy difícil entrar en los grandes medios, y después es muy difícil entrar y que te dejen hacer algo dentro del campo de la información religiosa. Yo aprendí de Martín Descalzo que la verdad es la verdad. Esto es de Santo Tomás, ¿no? La verdad es la verdad y solo hay una verdad. No hay dos verdades, mi verdad, tu verdad, solo hay una verdad. Y la verdad hay que contarla. Lo que hay que hacer, eso sí, es contarla entera, porque no contarla entera es contar media verdad, puede ser peor que una mentira, ¿no? Es decir, tú tienes que contar lo que ocurre. Y esto yo lo aprendí y lo practiqué siempre, y esto ciertamente a algunos les molestaba, quizá porque pensaban que la información religiosa tenía que ser un coro de palmeros que están todos los días loando lo bien que lo hace Monseñor X o Monseñor Y. Sí, o porque muchos confunden la información religiosa con la catequesis. Sí, o muchos confunden un diario independiente, de una línea natural, pero independiente, con la hoja diocesana, ¿no? Y entonces la presión que había sobre el sacerdote era muchísimo mayor que si en vez de ser un sacerdote hubiera sido un laico.
Sí, Y sobre todo si ese sacerdote era un fundador, no te digo nada. Claro. Es decir, esto, repito, lo he llevado en silencio muchos años, pero ha sido muy duro. Me quité un peso de encima extraordinario. No hay solución. Llevamos ya muchos años y yo veo que bueno, la solución la estamos encontrando, como tú dices, en la red. Mira, vendrán tiempos mejores. Pues no lo sé. Por otro lado, José Manuel, hay que decir también que el mundo del periodismo escrito no creo que acabe, pero está en su ocaso. O sea, lo que cuesta el papel, el hecho de que la noticia la estás recibiendo de forma automática, sobre todo por Internet, que ya es casi de acceso universal, sobre todo para la persona interesada, que en el fondo es la persona que compra un diario. Está dejando a los medios de comunicación escritos, los diarios, lo que está dejando más reducidos al ámbito de la opinión, que sigue siendo muy importante. Es decir, tú ya sabes lo que ocurre, pero quieres saber lo que piensa sobre eso tal o cual prestigioso columnista. Bueno, ahí van a tener un papel, pero incluso la opinión ya también tienes acceso a ella, porque quien más que menos de esos prestigiosos columnistas tienen un blog en un medio digital o en el propio diario que gratuita o previo cobro te ponen esos. Por tanto, el periodismo escrito yo creo que no desaparecerá, pero está en un proceso de evolución y de ocaso. Más fácil, derivamos siempre a lo nuestro, pero volvemos a tu obra. Te da menos dolores de cabeza, está ya implantada, con aprobación reciente, aprobación pontificia. Aprobación definitiva, sí. Aprobación definitiva, sí. Que te acaba de llegar hace... Sí, el 25 de marzo. El 25 de marzo. Sí, aprobación definitiva. Desde primero el Vaticano da siempre una aprobación de los estatutos ad experimentum, siempre es así, por 5 años. Y después, si no hay modificaciones, si no ha ocurrido nada, pues te da la aprobación definitiva. Nos dieron en 2007 la primera aprobación ad experimentum y ahora ya la definitiva, sí. Bueno, quebraderos de cabeza... No, preocupaciones y trabajo, sí, gracias a Dios, porque si no, la vida sería muy aburrida, ¿verdad? ¿Estáis creciendo mucho? Estamos creciendo de forma continuada. Yo creo que yo estaría asustado si creciéramos mucho, ¿sabes? Es decir, intento que las cosas no se me escapen de las manos. El nuestro es un camino deliberadamente de equilibrio. Deliberadamente, o sea, deliberadamente no soy fiel a la Iglesia, soy absolutamente fiel al Papa, pero no soy un intransigente, un radical, ni lo soy por carácter, ni lo soy por formación. Es decir, una cosa que hunde sus raíces en el franciscanismo, que tiene 8 siglos largos ya de historia, no es una aventura recién llegada. Podrá ser una adaptación, una nueva versión, una modificación, lo que tú quieras, pero hunde sus raíces en algo serio, en algo muy consolidado. Y una cosa que tiene como modelo principal a la Santísima Virgen, pues no es como para hacer cosas raras o extremistas, porque ella es un modelo precisamente de paciencia, de humildad, de amor a la Iglesia. Bueno, entonces yo intento que las cosas vayan a un buen ritmo, pero sin destapes o descorches de champán, porque después las burbujas bajan. Pasamos al otro tema, lo de la familia. ¿Eres el único español? Vamos a ver, en el Pontificio Consejo de la Familia, gracias a Dios, hay muchos españoles. Es verdad que en ese pequeñísimo grupo que se ha creado para organizar los actos de la jornada, el único español, no solamente el único español, el único no italiano, soy yo. Bueno, es un pequeño grupo. Estamos hablando del 7º encuentro mundial de las familias en Milán. 2-3 de junio, previo, antes hay el Congreso de Reflexión. Con la visita del Papa también incluida, claro. Con la visita del Papa a Milán, si Dios quiere. Sí. ¿Qué se pretende? Yo creo que estos encuentros tienen un doble objetivo, ¿no? Por un lado, un objetivo de llamar la atención a nivel mundial sobre un tema. La Jornada Mundial de la Juventud
Bueno, oiga, que hay muchísimos jóvenes que están en la Iglesia Católica, y aunque sean una minoría dentro del contexto de la juventud mundial, pero existen y están muy decididos. Y mire usted, aquí hacemos cada 3 años o cada 2 años, en este caso, pues hacemos una puesta en escena de lo que somos en este ámbito, en este caso de la juventud, en el caso de la familia. Yo creo que esto es uno de los objetivos con estas grandes jornadas que tienen una repercusión mediática muy importante, por ejemplo. La nueva evangelización pasa por ahí, sí. Pasa de cara a los medios, para que tenga repercusión en los medios sí. Hay que... Sí, no queda más remedio. O sea, esto montar grandes eventos. Hay que montarlo, sí. Yo creo que no queda más remedio. Mira, no entro ahora a decir si afortunada o desgraciadamente, porque todo tiene su pro y su contra, ¿eh? Pero me parece que esto es una realidad. Lo ha demostrado la JMJ. Por ejemplo. Yo que era... Por ejemplo. Te guste o no, porque también hay cosas negativas. Sí, es decir, que, o sea, uno no puede creer que, o sea, mire usted, todo puede ser espuma, puede ser burbuja, pero sí hay base. Hay gastos económicos, o sea, bueno, o sea, todo tiene su pro y su contra en esta vida, pero nos guste o no, pasa por ahí. En este momento pasa por organizar de vez en cuando algún tipo de acontecimiento, repito, que ponga de manifiesto al mundo, gracias a los medios de comunicación, que se van a interesar porque es algo extraordinario. Si no, no se interesarían, no se interesan por un congreso que haces, tal. Bueno, pues que ponga de manifiesto la presencia de católicos relacionados con el ámbito en concreto. Será juventud, será familia, será liturgia, porque está también, por ejemplo, el Congreso Eucarístico de Dublín, en fin, bueno, o sea, esto pasa por ahí. Y luego, como otro elemento fundamental, la profundización en ese tema concreto que en cada jornada de la juventud o de la familia se va a tratar. Es decir, no es una jornada sin más, sino que es una jornada que gira en torno a un tema. Y ese tema se desarrolla bien en los días previos de estudio y sobre todo en los mensajes del Papa, que en esta ocasión, yo no sé si esto es público o no, pero bueno, de todas formas yo lo voy a decir. En esta ocasión va a tener alguna primicia. Es que no estoy muy seguro de si es público o no es público ya, como yo lo digo. Tiene una originalidad. El Papa, que normalmente en todas las jornadas, las recientes de la juventud en España, las anteriores de la juventud y de la familia, etcétera, el Papa siempre ha dado un mensaje, ¿no? O sea, vamos a ver, el Papa tiene en todas estas jornadas 2 mensajes: el de la jornada, el del sábado por la tarde, y el de la misa del domingo, que es la homilía, ¿verdad? Bueno, son los 2 mensajes del Papa. Y en este caso, ese mensaje del sábado por la tarde no va a ser un mensaje al uso, sino que va a ser contestar a preguntas. Por primera vez, el Papa va a contestar a preguntas relacionadas, en este caso, lógicamente, con el ámbito de la familia, que le hacen relacionadas con su propia experiencia. Yo no estoy muy seguro, pero creo recordar que son 5. Estaba la cosa entre 5 y 4 por el tiempo, por la premura del tiempo, ¿no? Porque luego, pues esto es preguntas en directo. En directo. Y respuestas en directo. O sea, ¿se levantarán en medio del acto determinadas personas? No, son personas que ya están elegidas, preparadas. Claro, sí, van a contar su testimonio. No sé si al final habrá algún cambio, porque esto estaba todavía... Pero lo penúltimo es, por ejemplo, una muchacha de Vietnam. Ella, que ha ido con su familia, que está previsto que vaya, con su familia a la jornada, va a hacerle una pregunta al Papa sobre su situación. O una persona que de forma directa está viviendo el problema del divorcio y por tanto, el problema de no poder comulgar. Los divorciados católicos vueltos a casar, digamos. Sí, yo no estoy muy seguro de cómo está esto al final, pero ese tema va a salir, era una de las preguntas. O sea, no estoy muy seguro de quién lo va a hacer, porque ahí estaban todavía viendo cómo se... Pero el tema de qué tiene que hacer la Iglesia, o por qué la Iglesia hace lo que hace con los divorciados vueltos a casar por lo civil, porque no se han podido casar por la Iglesia debido a que uno o los dos no han conseguido la nulidad matrimonial, ese tema va a salir. Pero va a salir de esta manera, una forma totalmente original. Va a salir el tema de cómo afrontar la grave crisis económica en una familia, porque es una cuestión que taladra, destroza, afecta a muchísimos en el mundo, no solamente en España o en Europa, ¿no? Es decir, los temas que afectan a la familia, que quizá en otra ocasión el Papa los podía enumerar en un discurso,
punto primero, 3, párrafo 1, párrafo 2, bueno, que sería lo normal. En esta ocasión va a hacerse mediante preguntas y respuestas. Algo novedoso y muy es una muy originalidad, bonito. es muy bonito, sí. Hombre, por ejemplo, la RAI, la Radio y Televisión Italiana, va a dar todo el tiempo que esté el Papa en esta jornada del sábado por la tarde, como una hora más o menos, hora y algo, lo va a dar en directo. Te vuelvo a repetir, Italia tiene mucho más interés por el tema religioso que nosotros, sí, pero además sí. es que el tema es muy novedoso. ¿Cuánta gente esperáis? Bueno, yo soy poco sensacionalista para las cifras, es decir, soy poco amigo de echar las campanas al vuelo, pero teniendo en cuenta que, si no recuerdo mal, Benedicto XVI no ha ido nunca a Milán y que hace muchísimo tiempo que no iba Juan Pablo II, los milaneses confían en alcanzar 2 millones. En bueno, hay los 2 momentos principales, sábado por la tarde, domingo por la mañana. Lo que no están muy seguros es si todo el mundo que se va el sábado es quedar al domingo, o sea, por lo tanto algunos irán solo al domingo, otros ¿Estáis irán solo trabajando al con esa aproximación? Sí, con la aproximación entre 1,5 millones y 2 millones. ¿Eso superaría lo de Valencia? Bueno, te digo que es la previsión, luego habrá que ver. Claro. De todas las formas, a mí es que eso me preocupa relativamente poco, ¿no? Va a ser un gran encuentro de masas. Si hay 1 millón, ya es muchísimo, ¿no? Sí. Oye, 700.000 personas, es que es muchísimo, ¿no? Es decir, que es una gente inmensa. Hasta ¿Qué político hace eso? ¿Qué político consigue eso? Nadie, ¿no? Ni siquiera qué cantante. Es que hay que ser realistas. Es una cosa maravillosa. Ni siquiera el Madrid ni el Barça consiguen. Ni siquiera, fíjate, y además lloviendo, como pasó aquí en la JMJ, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Que tenemos que terminar. El tiempo se nos echa encima, no puedo dejarte ir sin plantearte alguna pregunta de actualidad. Lo más de actualidad en este momento ha sido lo de Monseñor Reig y sus declaraciones, que si tergiversadas, que si no, ha dado toda una polémica. ¿Qué opinión te merece todo el tema? José, yo creo que mi opinión de verdad es exactamente la que dijo Monseñor Martínez Camino cuando le preguntaron sobre el tema al acabar la plenaria. Yo creo que Reig ha dicho la doctrina de la Iglesia. Después ya otras cuestiones, pues yo prefiero no entrar en ellas. Si era oportuno o no oportuno, si era Viernes Santo. Sobre eso prefiero no entrar en ello, pero te repito, mi opinión es exactamente la de Martínez Camino cuando le han preguntado. ¿Los obispos deberían decir algo sobre los irregulares que se van a quedar sin sanidad, sin atención sanitaria? A mí me parece que hay mucha confusión sobre el tema, te lo digo porque yo de hecho pensaba que los irregulares iban a quedar sin atención sanitaria. Después me he enterado de que van a tener siempre las urgencias, lo cual es fundamental. O sea, sinceramente creo que el gobierno no está explicando muy bien en ese tema y en otros en qué consisten concretamente las medidas. Habría que tener más información. Desde luego, si los irregulares se quedaran absolutamente sin atención sanitaria, los obispos tendrían que decir algo, porque entonces, ¿qué pasa? Y la Iglesia tendría que suplir, me imagino, o intentar poner alguno de sus medios. Claro, intentarlo, naturalmente, como estamos haciendo una suplencia en otros ámbitos. El ámbito sanitario es muy complejo para ser sustituido, es decir, los antiguos dispensarios pues hacían poco más que un médico de familia y poner inyecciones. Bueno, pues a lo mejor eso es lo que habrá que volver a implantar. Pero yo lo último que he oído es que la atención de urgencia la van a tener siempre. Y me parece que eso sería realmente básico. Si se les quita eso, algo habría que hacer y decir. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Es un placer estar contigo. Que Dios te bendiga.